Osvaldo Giordano. Tenemos un montón de cosas para preguntarle de economía, la verdad. Osvaldo Giordano es economista argentino y es cierto que quizás sea un poco injusto decir que su especialidad es exclusivamente en materia previsional, pero actualmente se desempeña como presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamérica, la Fundación Mediterránea. Osvaldo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Un gusto escucharlo, Osvaldo. Esta semana aquí en Corrientes, por lo menos, va a estar dando una charla con la gente del Banco de Corrientes, ¿no? Sí, efectivamente tenemos una reunión en donde no solo vamos a comentar, compartir, dialogar respecto a los estudios que hace el IERAL de la Fundación Mediterránea, sino también algo que consideramos extremadamente valioso, que es tener contacto con los sectores productivos de cada región. El IERAL tiene esa característica de ser una entidad radicada en el interior y con sede en varios lugares del país y con una interacción fluida con los sectores productivos, porque entendemos que es fundamental para una mejor comprensión de los problemas y de la búsqueda de soluciones. Por lo tanto, lo vemos no solo como un ida, sino también como un vuelta. Claro. De hecho, tenemos un espacio para diálogo, para poder escuchar a los actores productivos de la región, y tenemos mucha expectativa porque suele ser muy enriquecedor este tipo de encuentros. Claro, escuchar de primera mano lo que vive cada uno de los sectores, o mejor dicho, en el lugar de cada uno de los sectores. Pero, Osvaldo, en esta semana, cuando se dio por lo menos a conocer lo que fue para algunos una disparada del dólar, digo disparada porque cuánto es disparada y cuánto no cuando aumenta 100 pesos en la Argentina. ¿Qué se compra uno con 100 pesos? Pero más allá de esa realidad, a mí lo que me sigue anidando es la duda de decir, ¿cuál es el futuro económico de la Argentina desde la faz productiva? Digo, ¿nos conviene, no nos conviene un dólar establecido a nivel global, como moneda internacional, a este nivel? ¿Qué faz productiva argentina tiene una salida? A ver, si yo llegara a tener mañana, ¿dónde me convendría invertir en la parte productiva o qué al productor que venga y se me acerque y decirle, vos tenés que dejar, doy un ejemplo, no quiere decir que nunca lo haría, tenés que dejar de producir soja, tenés que dedicarte a producir mayor cantidad de citrus? ¿Dónde está la salida real hoy? Mira, yo creo que has puesto un punto central y en cierta medida el presidente hizo un largo tuit ayer que aborda más o menos lo mismo, ¿no? En general en la Argentina, porque tenemos una larga tradición, ¿no?, de alta inflación, cualquier movimiento del dólar nos pone los pelos de punta, nos genera mucha preocupación porque es la antesala de un proceso inflacionario, ¿no?, que sube el dólar, sube los precios, vuelve a subir el dólar y así una escalera que sabemos a dónde nos lleva, ¿no?, a una inflación alta con impactos muy negativos en los ingresos de la gente, bueno, en la falta de previsibilidad, etcétera. Él plantea correctamente, bueno, que esta vez es distinto. ¿Por qué? Porque no hay el combustible que en el pasado alimentaba ese proceso, que es la emisión. Ese punto creo que es el central, porque si eso ocurriera, es decir, que en realidad este movimiento del dólar no necesariamente va a llevar a una escala de precios, sino, bueno, a algunos ajustes puntuales, pero no a un masivo y generalizado aumento de precios, creo que dejo de ser una mala noticia, es una buena noticia, porque mejora las posibilidades de la rentabilidad de sectores, por ejemplo, que exportan, que venden en el exterior, o sectores productivos internos que compiten contra importados. De nuestra interacción con empresas, como te decía al principio, ¿no?, de distintos sectores, en distintos puntos del país, de distintos tamaños, en general la preocupación por la falta de competitividad, por las dificultades para exportar o para competir con importaciones, es un elemento común. Y bueno, que el dólar aumente un poco, que se acerque más al techo de la banda y no al piso de la banda, de los 1.400, bueno, ahora 1.450 y los 1.100, de lejos de ser una mala noticia pasa a ser algo positivo, porque da un alivio a todos estos sectores. Por lo tanto, creo que hay que darle esa doble mirada, naturalmente, sobre todo, ¿no?, en un clima preelectoral, donde todo un poco la política desplaza la economía y todo se maneja con más nerviosismo, pero mirado en una perspectiva más estructural, tener un tipo de cambio razonable es positivo.
y naturalmente, bueno, no es todo, ni mucho menos, pero bueno, es un aspecto positivo que ojalá llevara a otras cuestiones que hacen a la competitividad, como bueno, todas las reformas estructurales pendientes que tiene la Argentina, que serían imprescindibles para que más sectores sean rentables, sean capaces de invertir, de exportar, de generar empleo, que es lo que necesita la Argentina. Ahora, ¿podemos llegar a tener una baja o un cambio de matriz real con este mismo sistema laboral, con este mismo sistema previsional que tiene hoy la Argentina? ¿Osvaldo? Se cortó un poquito. Sí. Me preguntaba si podríamos tener... Si podríamos tener, lograr ese desarrollo que tanto se está hablando con esta misma matriz laboral y previsional que tiene hoy la Argentina. No, definitivamente no, con estos impuestos, con esta legislación laboral, con esta falta de infraestructura, son trabas demasiado grandes para la producción y creo que ahí se define nuestro futuro. Si somos capaces de hacer esos cambios que son imprescindibles para poder salir, ¿no?, de este largo letargo que está la Argentina, ¿no?, donde estamos estancados de hace décadas, tanto en materia de producción como de empleo de calidad, y todo depende, ¿no?, de que abordemos esos cambios. Claro, o sea, nosotros no podríamos llegar a pensar en un futuro si en realidad no cambiamos realmente nuestra estructura, y la estructura todavía está demorada, no se termina de cambiar. Totalmente, y es cierto que es muy complejo, bueno, por algo no se hizo durante tanto tiempo, requiere mucha decisión, mucho trabajo técnico y sobre todo acuerdo político, porque la enorme mayoría de esos cambios requieren no solo ordenarse a nivel nacional, bueno, obviamente que el Congreso de la Nación apoya estos cambios, sino que yo diría que casi en el 90% de los casos también requiere el apoyo o la adhesión o el impulso o la actitud proactiva de los gobiernos provinciales. Te doy el ejemplo, por ejemplo, el tema tributario, hay malos impuestos a nivel nacional, pero la mayoría están a nivel provincial. O, bueno, lo que sabemos, ¿no?, de coordinar los problemas de infraestructura, o incluso la cuestión previsional, que se menciona siempre como nacional, pero también la mayoría de las provincias tienen sus problemas con sus sistemas previsionales locales, o incluso la legislación laboral, que es una ley nacional, pero la justicia, que es quien en definitiva se encarga de aplicar la legislación, depende de las provincias. Entonces, ahí creo que está el punto más complicado, y te diría el que más me preocupa, que es sumar a la vocación de cambio a una suficiente cantidad de gobiernos locales, provinciales sobre todo, a los fines de poder llevar a la práctica estas reformas que son imprescindibles de cara a la producción, ¿no?, a que la producción salga de este largo letargo. El año pasado, recuerdo vivamente que el gobierno nacional le ponía mucho énfasis al RIGI como una matriz que en realidad iba a traer grandes inversiones. La verdad, eso por lo menos en ciertas partes del país ni se sintió. Mira, por propio diseño el RIGI tenía que pasar lo que viene pasando, ¿no?, que son proyectos muy puntuales, muy pensados para proyectos de energía, y que por lo tanto excluye a la mayor parte del país, porque son proyectos en general, salvo excepciones puntuales, ubicados en algunas pocas regiones del país. Lo que en el fondo se necesita es que estas condiciones porque ¿qué ofrecía el RIGI? Bueno, una legislación tributaria, un sistema tributario más razonable, que no castigue la producción, las exportaciones, darle previsibilidad, bueno, todo lo que se necesita para hacer un proyecto de inversión, que la lógica con la cual hizo el gobierno era que, bueno, arrancaba por estos grandes proyectos, por la envergadura que tienen, pero la idea es extenderlo al resto de la actividad productiva, y ahí sí va a afectar a todas las regiones, por ejemplo la del NEA. Y eso nos lleva a lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, ir más rápido
en la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma previsional, el ordenamiento del gasto público para que se hagan las inversiones en infraestructura que tanto demanda el interior del país. Bueno, todos esos cambios que el RIGI es como son pequeñas islas que le resuelven el problema a un determinado proyecto, grande, pero un solo proyecto. Si uno hace esos mismos cambios a nivel general, bueno, son miles de proyectos que se desparraman en todo el país y que generan empleo en todo el país. Me quedo y sigo pensando el tema del dólar, pero como recién me explicaba, la cuestión de la estructura, en realidad más importante, el cambio de matriz en la República Argentina, quizás sea lo fundamental, lo más importante, pero administrativamente, ¿hay margen para que el gobierno siga gestionando sin un presupuesto? Yo lo digo desde este aspecto, el presupuesto no solamente que es un elemento administrativo, sino es el elemento en sí que nos muestra el horizonte que quiere cada gobierno. Digo, yo sé claramente si el gobierno quiere invertir en educación o no quiere invertir en educación, si quiere invertir en un lugar o en otro, qué tipo de prioridades da a través del presupuesto que diseña, porque es lo que diseña para el año venidero. Ahora, ¿tiene chances económicamente? ¿Sigue sirviendo un año más o puede llegar a servir un año más sin presupuesto? Mira, vos tocas un tema central. Por algo la ley de presupuesto, no en la Argentina, en el mundo, se habla como la ley madre, ¿no? La ley principal, lo más importante que hace el Congreso, porque, como bien vos señalás, es el que ordena las prioridades. Sabemos que tenemos recursos escasos, definimos una estructura impositiva, esto nos genera tantos ingresos, y a través del presupuesto decidimos a dónde asignar esos recursos, y luego, bueno, el Ejecutivo lo instrumenta. Lo que pasa en la Argentina es que el presupuesto, tanto nacional como provincial y municipal y demás, se fue desdibujando el rol, hasta casi anularlo, por el proceso inflacionario, es decir, porque es muy difícil, ¿no?, hacer proyecciones con un clima de tanta inestabilidad en los precios, y en definitiva pasaba a ser más un paso formal que algo efectivo, que cumpla el rol que cumple en países con estabilidad. Creo que, bueno, ya con la inflación en los niveles actuales pasa a tener potencialidad y eficacia y a cumplir un rol central el presupuesto, y por lo tanto sería extremadamente necesario que ya para el próximo año tengamos el presupuesto, así que se haga correctamente, que se discuta, que se evalúe, que se fijen prioridades y que marque la cancha en relación tanto en materia tributaria como en materia de gasto público para el año próximo. Me parece que las oportunidades están intactas, se puede hacer, por lo pasado ya está, ya podemos buscar mil explicaciones de lo que se hizo, pero es fundamental no seguir, digamos, con esta anomalía de no tener presupuesto, porque yo creo que ya el contexto da y lo hace imprescindible en un contexto de estabilidad tener esa programación para que el Estado funcione en base a un orden. Sí. Uno cree que en realidad eso debería ser en un Estado ordenado o un Estado que en realidad claramente lo diseñe, pero también quiero dejar en claro algo y aprovecho porque usted tiene su experiencia, le indica eso. No nos vamos a mentir, un presupuesto que sea real, no como lo que se hizo haciendo en los últimos 20 años con un margen discrecional cada vez más amplio para que los ejecutivos lo utilicen de otra manera, ¿no? Totalmente, te lo cuento yo, como fui ministro varios años en la provincia de Córdoba y lo experimenté en carne propia, es decir, cuando uno está con inflaciones como las que tenía la Argentina, se desdibuja, porque es imposible hacer una programación. Por lo tanto, se aprueba un presupuesto, pero luego, bueno, todas las variables quedan descolocadas respecto a la realidad. Los ingresos son superiores a lo previsto, no porque hayan crecido genuinamente los ingresos, sino simplemente porque hubo más inflación y por lo tanto te da discrecionalidad cómo asignar los gastos. Entonces, la estabilidad, entre otras tantas cosas que hacen que sea imprescindible y deseable, es la que te permite que realmente el presupuesto cumpla su rol. Insisto, creo ya con los niveles de inflación actual y con la perspectiva de que siga bajando, ya para el año próximo el presupuesto en Argentina puede cumplir el rol que cumple en los países normales.
Ojalá que sea así, que lleguemos a ese camino, pero primeramente estaremos esta semana viéndolo seguramente aquí en Corrientes, en esta charla que va a dar en el Banco de Corrientes y que sea con el resultado que nos imaginamos que va a tener, más que positiva, eso quiero decir. Gracias por estos minutos como siempre, Osvaldo, y un gusto poder escucharlo y será un gusto realmente poder verlo. Gracias a ustedes, con siempre la oportunidad de poder compartir y bueno, los espero con mucha ansiedad poder tener este contacto directo en donde, como les dije al principio, para nosotros es extremadamente útil no solo compartir lo que hacemos, sino escuchar los actores productivos. Así que nos vemos esta semana. Si Dios quiere. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Que tenga buen domingo. Osvaldo Giordano en contacto con nosotros, hablando sobre economía. Es un gran economista argentino que además actualmente se desempeña como presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea.